Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un tema que seguro que te interesa, que es el problema que se suele tener a la hora de estudiar, que es estudiar sin recordar. Entonces seguro que te has planteado alguna vez ante este problema y la frustración que supone esa sensación de que todo el tiempo y el esfuerzo que inviertes a la hora de estudiar o incluso de tomar apuntes se esfuma, no sirve para nada. Eso lo vamos a solucionar, en principio con esta clase, ¿vale? Porque vamos a aprender a cómo estudiar y cómo tomar apuntes de una forma efectiva, cómo hacer esquemas de una forma top. Entonces, lo que queremos no es que se quede atrás el conocimiento y que perdamos horas estudiando. Entonces, a la hora de subrayar, a la hora de resumir, a la hora de crear apuntes, pues tenemos que mejorar para que unos días después de haber tomado apuntes, de haber estudiado, que la mayor parte de la información no desaparezca. Sí que sabemos que entra en juego la curva del olvido, pero no podemos hacer que desaparezca la información porque si no estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues hoy vamos a desmontar ese problema, vamos a solucionarlo y vamos a solucionarlo con una herramienta que casi todo el mundo utiliza mal, pero que si la empleas bien, que si sabes utilizarla, es la solución definitiva a todos tus problemas de ese estudio lento y de olvidarnos de la información. Entonces, uno de los errores más comunes es lo que conocemos como el método roto. El método roto es el que la mayoría de personas a la hora de estudiar utiliza, ¿vale? Y que fundamentalmente está roto, ¿no? Es cuando llamamos esquema a una versión desordenada y poco eficiente de nuestros apuntes. Entonces ahí es donde empieza a romperse el esquema, el método y nuestra información que nos tenemos que aprender y recordar, empezamos a olvidarla. Solemos hacer lo que conocemos como un resumen horizontal en el que toda la información estamos leyéndola y reescribiéndola. Entonces se convierte como en un proceso lineal y te va a obligar a leer párrafos enteros una y otra vez para poder entender y saber dónde está la información, no a conectar ideas, ¿no? Entonces, la diferencia con el esquema es que el esquema es vertical, te obliga de alguna forma a pensar, a decidir qué partes son las importantes, a estructurar, a jerarquizar la información. Y de un simple vistazo te permite repasarlo todo. Realmente es un cambio de mentalidad total, ¿no? Con lo cual, ¿qué es realmente, o qué podríamos decir que es un esquema efectivo? Bueno, pues es, o mejor dicho, no es una copia bonita de nuestro temario. Se tiene que convertir en una representación visual y totalmente estructurada de todo ese conocimiento. Y que cada palabra, cada línea, cada dibujo, cada bloque tenga un propósito cognitivo que nos ayude a memorizar, a entender, a retener. Por tanto, todas esas líneas, todas esas letras, colores, no están para decorar, sino para ayudar a nuestro cerebro a trabajar menos, que es lo que queremos, y a recordar más, a memorizar más. Entonces tienen unos parámetros, unas reglas, todos estos propósitos, que es, primero, reducir la carga mental. ¿Por qué? Porque lo que ves lo entiendes al instante. Activas la memoria visual y la memoria lógica, que son dos potencias del aprendizaje. Y luego muestras una jerarquía. Es decir, sabes qué idea es la principal y otra idea que depende de ella. Por tanto, en esencia podríamos decir que un esquema es un mapa claro de ideas. Pero es que hay unos errores muy comunes que se cometen a la hora de hacer un esquema, que, bueno, básicamente os los he ido comentando. Pero el primero de ellos es utilizar frases completas. Cuando utilizamos frases completas o intentamos escribir todas esas frases o párrafos en un esquema, es volver a un resumen lineal, que es de lo que queremos huir. Un esquema realmente tiene que ser telegráfico,
tiene que ser conciso, tiene que tener mucha estructura. Otro de los errores es el caos visual. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a utilizar guiones, puntos, líneas, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de nivel, incluso sangrías, ¿vale? Desde el principio hasta el final, que es como, por poneros un ejemplo, vamos a imaginar que toda nuestra información fueran pequeñas bolas o pelotas que tenemos aquí, ¿no? Y que las tiramos directamente a un cajón, sin orden, y lo sacudimos. Y ahí es donde está toda la información. Cuando queremos rescatar algo de información, no sabemos dónde está, ¿no? Entonces, el cerebro realmente lo que necesita son niveles visuales claros para construir ese mapa mental, no que todo esté pues desordenado, que es lo que ocurre en ese caos visual cuando utilizamos pues frases, líneas, guiones y demás sin orden. Pero otro de los errores, aparte de todo esto que estamos comentando, es cuando utilizamos colores, por ejemplo, o flechas sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque cuando realmente el color no lo utilizamos porque queda bonito. El color realmente para los esquemas no nos va a ayudar, sino que nos va a distraer. El color mal utilizado, quiero decir. Entonces el color no es un adorno. El color es un código. Tiene que ser un código. Y nosotros tenemos que aprender ese código. Y tiene que ser nuestro propio, si queremos, o podéis utilizar uno base que ahora os voy a comentar. Entonces, debe tener un significado que ese significado sea consistente, que ayude a nuestro cerebro, como si dijéramos, a clasificar la información. En el momento en el que ve ese color, sabe determinar de qué se trata. Si no lo tiene codificado nuestro cerebro, lo que ocurre es que se convierte en ruido, se convierte en un sinsentido. Por tanto, podemos hablar de 5 principios que debe tener un esquema que va a funcionar. Primero de todos es que hay que eliminar lo que sobra, es decir, lo redundante. Por eso cada palabra debe ganarse su sitio dentro del esquema. Y si esa palabra no es esencial, le damos maleta, fuera, no entra dentro de nuestro esquema. Y lo traducimos como que menos es más rápido. Menos contenido, pero que tiene que ser un contenido súper claro. Luego, usar una estructura a nivel visual clave. Como es lo que os he comentado, formas, sangrías, bloques, tienen que contar como si dijéramos la misma historia. A simple vista tiene que tener un sentido. Pero también hay que unir ideas, y esa es la tercera clave, el tercer principio del que estamos hablando. No vamos a limitar a enumerar ideas, sino que hay veces que podemos hacer conexiones, podemos conectar conceptos unos con otros para que tenga mayor sentido. El cuarto de los principios es la revisión activa de toda esta información. Es decir, un esquema no es un cuadro que nosotros pongamos en la pared y directamente admiremos, ¿no? Sino que puede servirnos como una especie de mapa para autoevaluarnos, para saber si realmente entendemos la información, lo tenemos claro, sabemos dónde está cada cosa. Por eso podemos, por ejemplo, tapar una parte, una palabra, un bloque y forzar el recuerdo. Nos sirve también para una revisión activa y es fundamental. Si esto no se puede cumplir en nuestro esquema, no es válido. Y luego, en cuanto a los colores, lo que os he comentado es un principio básico, que es asignar a cada color una función en concreto. Por ejemplo, debe clasificar el color verde, pues a lo mejor conceptos que son clave. El azul, ejemplos. El amarillo puede ser alguna excepción. El rojo puede ser algún dato como mayorías, fechas, plazos. Entonces, directamente nosotros cuando veamos el esquema vamos a saber que si vemos un color rojo,
O si, por ejemplo, queremos repasarnos los plazos, nos vamos a ir a ese color y nos es mucho más efectivo, que también se puede hacer en un resumen, pero combinando todos estos principios nos va a ser mucho más efectivo. Por eso el cerebro, aprendiendo estas reglas, va a procesar mucho más rápido toda la información. Con lo cual, esto de lo que va es no solo de estudiar, de echar horas, sino de hacerlo mejor. Lo que intentamos tratar con los esquemas es, de alguna forma, cambiar la forma de retener la información, de que nos llegue el conocimiento. Por tanto, podríamos definirlo, podríamos acabar hablando de diseñar las ideas, no solo de copiar de donde estamos fijándonos. Diseñar ideas, no copiarlas. Por tanto, si tenemos que acabar diciendo que éxito puede tener un esquema cuando lo acabamos, no es que quede bonito solamente. Un esquema puede ser precioso, puede ser una obra de arte, la verdad, pero tendríamos que valorarlo en base a la velocidad con la que nos va a permitir recordar la información importante, es decir, lo que queremos memorizar, lo que queremos repasar, lo que queremos retener. Tiene que convertirse en eficiencia pura y dura, ¿vale? Con lo cual, la próxima vez que vayas a estudiar, que vayas a hacer un esquema, hazte esa pregunta. Oye, ¿estoy copiando la información o estoy diseñando una estructura que le da sentido y que hace que este esquema sea realmente efectivo como estamos hablando? Por tanto, hacerte esa pregunta puede ayudarte a saber si estás haciendo un buen esquema o un mal esquema. Te recuerdo que si te quieres unir a mi programa para aprender a hacer esquemas, puedes hacerlo en el enlace que te dejo en la descripción. Te voy a enseñar todos estos trucos y vamos a ver ejemplos claros y reales de cómo es un buen esquema y de cómo son unos malos esquemas. Te invito, entra, infórmate y si tienes cualquier duda me preguntas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.